Buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Este lunes 13 de julio del 2015, yo espero que nuevamente me acompañen en este programa que se llama Abriendo Conciencia por FMAZ 92.7 y que ustedes también pueden ver y oír en www.fmaz.com.ar. También pueden llamarnos para comunicarse al teléfono 558-7070 agregándole el prefijo 341 o al 223-0909. Y también enviarnos mensajes al 0341-155-792-245. Saben ustedes que hay un canal de YouTube en el que pueden escuchar todos los programas que ya pasaron y que por algún motivo no sintonizaron o alguien se los recomendó que lo escucharan. Bueno, ahí pueden ir y buscarlo entrando a Facebook al programa Abriendo Conciencia y tienen todos los datos para entrar al canal de YouTube, que es muy fácil. Simplemente cliquean donde está la dirección, no tienen ni que volver a transcribirla y los manda directamente al canal YouTube Abriendo Conciencia, donde están todos los programas, ya pasados por supuesto, de los lunes. Los mejores programas que ustedes pueden escuchar de Abriendo Conciencia los encuentran ahí, porque está el programa sobre el Dr. Hammer, el programa donde estuvo Walter Cantero, el programa con la meditación en corazones gemelos y también donde hablamos sobre el cuerpo holográfico. Y estamos siguiendo con esa vía del cuerpo holográfico desde otro punto de vista y hoy justamente les proponía charlar sobre la temática de qué está ocurriendo con las terapias que utilizan información de luz o las terapias vibracionales, por qué están tan aceleradas, si los terapeutas, los que trabajan o los que se hacen terapias lo han percibido. Que ustedes cuenten estas experiencias es muy importante para otras personas que todavía no han tenido la posibilidad de acceder o tienen temor o no, piensan que no puede ser eficaz o tenían otro paradigma acerca de lo que es la salud y la enfermedad y ahora están incursionando porque alguien les dijo o porque han leído o porque alguna sensación interior les dice que tienen que hacer un cambio. Esto nos lleva a lo que habíamos hablado durante tanto tiempo sobre el cuerpo extendido. Así que este va a ser el tema de hoy. Quiero agradecer que están los controles, como siempre, Antonio, colaborando con la música, que seguro les va a gustar, y atendiéndolos a ustedes en el teléfono. Pero si mandan un mensajito por WhatsApp, también serán atendidos al 0341-155-792-245. Pueden enviarnos ahí su comentario. Y ya, como ya les dije, en la radio tenemos una camarita, así que si quieren también vernos, lo pueden hacer ingresando a www.fmaz.com.ar. Les comentaba que me interesaba conocer la experiencia de ustedes como pacientes o como terapeutas acerca de lo que habíamos hablado del cuerpo extendido, pero que tiene relación con esta aceleración que se están sintiendo en las terapias que a lo mejor antes llevaban mucho tiempo, ahora rápidamente se producen efectos. Quizás tenemos que tomarnos un tiempo para percibir esos efectos, tenemos que estar atentos, tenemos que estar más conectados con nuestro cuerpo y no con nuestro cuerpo físicamente únicamente, sino con este concepto que tantas veces les he insistido del cuerpo extendido. Y que no hace falta que ustedes estudien física cuántica para saber qué es el cuerpo extendido, sino lo más importante, que lo experimenten. Que experimenten esta sensación de que el cuerpo no termina en lo que uno ve. Y tantas experiencias que quizás puedan comentarnos para que otras personas se sientan identificados con este relato. Por eso yo les pido que a todas las personas que han tenido alguna experiencia donde pueden sentir que su cuerpo realmente va mucho más allá
de lo que se ve y de lo que nos han enseñado, fundamentalmente de lo que nuestra mente recorta en la creencia de que somos solo lo que vemos. Y los científicos que estudian justamente el origen de la vida, porque es un concepto, esto del cuerpo extendido es un concepto distinto, ¿no? Es un modo diferente de pensar la realidad, de pensar el tiempo justamente. Los científicos que estudian el origen de la vida, les decía, encuentran tal nivel de organización en las funciones biológicas del cuerpo humano que se preguntan quién es el programador. Desde la física cuántica, Rupert Sheldrake, que se acuerdan ustedes, varias veces traje yo al programa las estructuras morfológicas de Sheldrake, David Bohm y Karl Pribram, que hablamos el otro día sobre la holografía, ¿no? Nos hablan todos ellos de una concepción del universo asociada a un nuevo modelo de conciencia. Para Pribram, por ejemplo, el mundo físico es una proyección holográfica del universo fundamental. El universo fundamental está constituido por frecuencias de ondas que el corte cerebral decodifica y traduce en un holograma físico. Fíjense, ¿no? Al revés de lo que planteábamos el otro día. Estamos yendo desde la imagen holográfica hacia el holograma físico. El universo fundamental está constituido por frecuencias de ondas que nuestro corte cerebral decodifica y traduce en un holograma físico. Tanto los campos mórficos de Sheldrake, el orden implícito y explícito de Bohm, como el dominio de la frecuencia de Pribram, nos hablan de un orden o dimensión superior del que nuestra realidad 3D es el reflejo empobrecido. Ese orden o dimensión superior sería un estado superluminoso de materia taquiónica, una fuente de pura información donde existen todos los potenciales al mismo tiempo, un superuniverso que tiende al orden y a la perfección. Y quiero parar aquí porque de ahora en adelante quizás vayamos a escuchar mucho el término potenciales. ¿Por qué? Porque lo que está demostrando este gran movimiento de luz, de información de luz que estamos viviendo y que a veces tomamos conciencia y a veces no, lo que nos está demostrando es que creamos nuestro futuro. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado en algún momento sobre el desdoblamiento del tiempo, sobre los futuros temporales del que hablaba el autor del desdoblamiento del tiempo, ¿sí? Esto nos indica que realmente es posible y sucede que creamos los futuros potenciales. Es como si uno tuviera la posibilidad de elegir, como en esas películas de ciencia ficción, tocando esas imágenes, pudiera crear la dimensión holográfica del futuro que va a tener. Es decir, los patrones, las formas mentales, las creencias, sobre todo las estructuras en las que estamos firmemente afincados y que no hemos puesto en cuestionamiento, son las que crean el futuro que vamos a tener, como si fueran miles y millones de universos, ¿no? Cada uno con la construcción mental de cada sujeto. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? A través de la lectura y la traducción de esas frecuencias, el observador elegirá según su nivel de conciencia el holograma que va a crear dentro de un campo de probabilidades infinito. Lo que les decía, ¿no? A más conciencia, información, luz, más visión de todos los potenciales y más posibilidades de elección. Es como si yo les dijera, el tener más conciencia corre más cortinas y deja ver más posibilidades y por lo tanto hace que esos potenciales puedan ser efectivamente creados. ¿Cómo viaja la información del universo fundamental a la conciencia humana? Porque lo que estamos hablando aquí es de este gran programador, cómo llega hasta cada una
de las conciencias humanas, ¿no? A través de frecuencias. El corte cerebral, la glándula pineal y el campo electromagnético son los transductores de las frecuencias de información luz que viajarán al núcleo celular, que llevarán al ADN y serán utilizadas para el sostén de la vida. Pero si las interconexiones dentro del cerebro no son óptimas, si el campo electromagnético no está equilibrado, la información de las esferas más elevadas no fluirá a nuestra conciencia, lo que reducirá enormemente nuestro campo visible de potenciales y por lo tanto limita la creación de nuestra realidad. Nos estaremos repitiendo al infinito en un círculo vicioso de potenciales poco elevados. Entonces, volvemos a que los términos importantes aquí son nuevamente conciencia, nuevamente entender de qué está hecho nuestro cuerpo, porque para poder tener conciencia tenemos que de algún modo conocer de qué estamos hechos, conocer cómo funciona la información lumínica, que es con lo que se trabaja en la mayoría de las terapias avanzadas, y entender que nuestros pensamientos son quizás el mayor obstáculo para que esa luz fluya a través de un centro que se encuentra por encima de la cabeza y del cual hemos hablado, que yo les mencionaba en su momento como el disco solar, ¿no? Esa luz, ese dorado que representa a nuestro yo superior, que lo tienen en todas las imágenes religiosas, se ve, y que simbólicamente aparece como un estado de santidad y que tiene que ver con que en realidad es la conexión con la parte pura de nuestro ser que no está en contacto con la 3D, o que si está en contacto lo hace de una manera sumamente sutil. Entonces, ese contacto con nuestro yo superior es absolutamente posible sin que usted tenga que tener ningún poder en especial, solo la conciencia y la posibilidad de que la luz transcurra para que llegue al centro donde esa información empieza a materializarse justamente en la creación de estos potenciales futuros. Como sé que esto es bastante complicado, lo voy a volver a repetir ahora cuando volvamos. Hacemos un cortecito, escuchamos una hermosa canción que estoy segura que les va a gustar porque traigo mucho a Tom Jobim, es un autor que me gusta y que me parece que viene muy bien para despejarnos y volver a este tema que tiene algunas complicaciones, pero bueno, que lo vamos a repetir y me gustaría, como les decía, que ustedes comenten las experiencias que han tenido como terapeutas o como pacientes. Gracias, ya volvemos. Te recomendamos el libro Cómo vivir con menos tiempo real, de la psicóloga Susana Cerruti, donde encontrarás las claves para conectarte con las nuevas energías. En venta en Homo Sapiens y Buchin Libros. Muy bien, estamos, para los que recién sintonizan, abriendo conciencia en la FMZ 927 o www.fmaz.com.ar para quienes quieren vernos y escucharnos. Esta posibilidad con la camarita, toda la tecnología que también nos viene, pero que tenemos que controlar para no excedernos y para no afectar nuestro campo, porque bueno, de eso se trata cuando les decía, entender de qué estamos hechos, ¿no? Y ustedes saben que hay ya varios pedidos que están haciendo grupos ecologistas para que haya una determinación del daño que producen todos los aparatos electrónicos y fundamentalmente todo lo que genera ondas electromagnéticas como celulares, computadoras, el wifi.
Bueno, todo eso se está pidiendo aquí en Argentina, que haya algún tipo de reglamentación y que, por supuesto, sanitariamente los médicos tengan conocimiento de esto para poder detectar cuando alguna problemática proviene de un exceso de contacto con estas ondas, ¿no? Pero les estaba contando acerca del cuerpo extendido, del porqué del aceleramiento de muchas terapias que utilizan la información de luz, y quería volver a contarles de qué se trata cuando se habla de fotones. Estamos hablando justamente de luz. Un fotón es la partícula lumínica que resulta de la colisión de un antielectrón y de un electrón, lo que se llama la antimateria, ¿no? Pero lo importante de este descubrimiento es que la antimateria abre la posibilidad a los científicos de descubrir una nueva forma de energía, esa que resulta de la colisión entre las partículas y las antipartículas. Esta nueva forma de energía es la llamada punto cero. Y esta nueva fuente de energía limpia, pronta a ser descubierta científicamente, será el hecho más revolucionario de nuestra era, al punto que cambiará todo lo que conocemos a esta hora. Y la forma toroide, de la cual les había hablado, la forma del toro, ¿recuerdan? ¿Por qué el cinturón de fotones, o sea, el cinturón de luz, tiene forma de rosquilla? ¿Qué determinan estos fotones organizados de esta manera? La respuesta se encuentra en el ámbito de la geometría sagrada. Entonces, este concepto de toro, que está esta figura topológica, puede que sea nuevo para algunas personas, pero desde el punto de vista científico ha sido un modelo matemático desarrollado para explicar hiperuniversos dimensionales. Para la geometría sagrada es una de las formas únicas que surgen de la flor de la vida. Estos dos conceptos, que podemos tomarlos como simples enunciados, a los cuales se le puede acotar que toda la geometría sagrada, toda forma que implique curvas, es considerada como energía femenina. Visualmente, un torus tiene la forma de una rosquilla con un agujero en el centro, como si fuera una cubierta de un camión, digamos, ¿no? Y la característica particular de que está en constante movimiento, doblándose sobre sí mismo. Entonces no hay interior-exterior, ¿no? Este movimiento hace que no tenga polaridad fija, ya que lo que en un momento está arriba puede estar abajo y viceversa, y lo que está dentro afuera. Muchos objetos conocidos por nosotros basan su forma en el torus. La tierra, la manzana, nuestro corazón, todos son torus, cuyo centro se ha juntado para crear la forma. Se ha dicho también que los halos de los santos y ángeles son torus, ubicados sobre la coronilla, o sea, sobre el centro de la corona, ¿no? En el caso del cinturón de fotones, es un objeto lumínico de alta vibración en forma de torus, forma única relacionada a la geometría de luz, y es literalmente la venida de la luz. Entonces, todo esto está aumentando su frecuencia y nosotros podemos sentirlo de diversa manera, pero fíjense lo interesante. En el nivel del efecto de este torus, de esta figura fotónica, de este cinturón de fotones, en nuestro propio cuerpo. Los cambios de vibración y la lluvia de antimateria nos han traído una serie de síntomas que podemos catalogar y que desde el punto de vista científico no se le encuentra explicación. La elevación vibratoria que implica la cercanía al cinturón de fotones, esa nube interestelar inteligente proveniente de las Pléyades, que viene a restablecer el fenotipo original humano con su ADN activo e interdimensional, así como a retomar la línea de vida establecida en los orígenes de este planeta, está produciendo cambios sensibles en nuestro cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. En términos más prácticos, esta nube dorada viene a elevar las cualidades psíquicas individuales. Entonces, el aumento de frecuencia puede producir grandes desequilibrios
o puede justamente aumentar el tiempo, digamos, al aumentar la frecuencia, disminuir el tiempo de sanación. Esto no deja de ser una elección de lo que nosotros decidimos con los potenciales, ¿no? Lo que les hablaba antes sobre el desdoblamiento del tiempo, la conexión con nuestro yo superior. Porque lo que hace que se convierta en desequilibrio o que sea altamente equilibrante, si es que cabe la palabra, de todas nuestras emociones y de nuestro cuerpo espiritual, lo que hace que equilibre es justamente que pueda atravesar o no, pasar o no por nuestro centro coronario. Y esto tiene que ver con la posibilidad de que dejemos a nuestros pensamientos seguir su curso, que no nos detengamos en formas mentales que nos hacen girar en un círculo vicioso. Todo esto es lo que posibilita que la luz pase o que aumente las vibraciones o las frecuencias que son negativas. Quiero decir, cuando llega una gran cantidad de luz, cuando aumenta la frecuencia de las ondas que llegan a nuestro cuerpo, aumentan lo que hay. Si hay vibraciones positivas, las aumentan, si hay negativas también. Entonces, esto hace que sea fundamental la limpieza de nuestros centros, especialmente la limpieza de pensamientos que se anclan en nuestro cuerpo físico y que hacen como una especie de tope, ¿no?, de impedimento para que la luz ingrese y para que se eleven nuestros niveles de conciencia. Entonces, esta luz dorada viene a elevar las cualidades psíquicas individuales, pero estas cualidades tienen que aparecer para que sean elevadas. Y esto tiene que ver con la posibilidad de soltar todas aquellas formas que nos han traído sufrimiento hasta ahora y en las que creemos firmemente, porque el sufrimiento de una persona, los estados de sufrimiento que padecemos son creencias en que no hay otra posibilidad de vida que no sea esa. A esto me refiero cuando digo que podemos elegir potenciales futuros altamente elevados que sean verdaderamente sutiles y que nos lleven nuestra conciencia a un nivel superior, o realmente dejarnos anclados en este círculo vicioso, en esta tercera dimensión donde el tiempo es el control de nuestra vida. Justamente el contacto con esta luminosidad, con este cinturón fotónico, es la posibilidad de esquivar el límite del tiempo. Ahí no hay tiempos. Ahí estamos en otro estado. Y quiero hablar de este otro estado refiriéndome a la relación paciente-terapeuta. Hay muchas terapias de avanzada, las terapias que últimamente están teniendo una gran relevancia, donde el objetivo de la terapia es simplemente que la persona que viene a ser asistida se haga una con el terapeuta, pero no una porque hagan una simbiosis, sino por permitir, y esto es una tarea del terapeuta, que su conciencia, que la conciencia del terapeuta esté lo suficientemente clara para entender que no va a curar nada ni a sanar nada, sino simplemente a dejar que ese hecho se realice. Que no es él o no es ella la que tienen en sus manos esta tarea. Y esto no es como para
hablar de una modestia o de una humildad, no tiene nada que ver con esos conceptos. Es un concepto mucho más material en el sentido lumínico, no en el sentido de la materia densa del tiempo y del espacio, sino entender que somos justamente luz y que la posibilidad de sutilizarnos y de encontrarnos y de hacer unidad está en el desapego del terapeuta de creer que va a sanar. Esto, cuando yo les hablaba de la terapia de presencia biodinámica, es de eso que estábamos hablando. La presencia, el estado de presencia, es justamente ese estado donde se hace actual la relación con nuestra inteligencia superior. Y eso no necesariamente tenemos que hacerlo con un terapeuta. Es un trabajo que lo podemos hacer nosotros mismos, pero quiero decir, en la relación terapeuta-paciente, el objetivo debe ser debe ser que se establezcan las posibilidades de que la luz atraviese a ambos y se concrete esa experiencia de unidad. Ustedes van a escuchar hablar mucho en este tiempo de las experiencias de unidad. Y para esto quizás es necesario conocer lo que les decía del cuerpo extendido y ser conscientes de nuestras emociones, de nuestras sensaciones y fundamentalmente empezar a evaluar nuestras creencias. Esto es fundamental, que pongamos en cuestión nuestras creencias, porque ellas son las que nos anclan en la dimensión más concreta. Por eso les quería leer lo que ya habíamos comenzado el otro día a charlar de Pribram, y que el proceso cuántico, lo que se llama el proceso cuántico de luz, nos permite darnos cuenta que la conciencia es un fenómeno global que ocurre en todo el cuerpo y no simplemente en el cerebro. La conciencia, en su aspecto más básico, es luz coherente. ¿Se entiende? Fíjense qué diferencia de la conciencia en un sentido mucho más, más relacionados con cierta moral. Acá se habla de la conciencia en términos de luz. La biología es un proceso cuántico. Todos los procesos corporales, incluyendo la comunicación celular, son activados por fluctuaciones cuánticas y todas las funciones cerebrales superiores y la conciencia también parecen funcionar a nivel cuántico. La explosiva teoría de Shem sobre la memoria cuántica provocó la idea más radical de todas. La memoria a corto plazo y a largo plazo no reside en nuestro cerebro, sino que está almacenada en el campo punto cero. Después de los descubrimientos de Pribram, una serie de científicos, incluyendo al teórico de sistemas Ervin Laszlo, continuaron argumentando que el cerebro solo es el mecanismo de recuperación y de lectura del gran medio de almacenamiento de información, el campo. Los asociados japoneses de Pribram plantearon la hipótesis de que lo que consideramos la memoria es simplemente una emisión de señales coherentes del campo punto cero y que los recuerdos a largo plazo son agrupamientos estructurados de estas ondas de información. Por eso les leía antes que lo que nosotros llamamos fotones, este cinturón fotónico,
tiene que ver justamente con que proviene de ese campo que sería el campo ordenador. Esto que se preguntaba el autor del artículo de Cantale al ADN y recuerda quién eres, cuando decía que las funciones biológicas del cuerpo humano deben tener un programador, ¿no? Y se contestaba justamente que la información del universo fundamental llega a la conciencia humana a través de frecuencias y que esas frecuencias provienen de ese campo de información en donde, yo les decía en otros programas, está como la gran biblioteca universal. Siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo, pero esto es a nivel teórico. A nivel de la experiencia necesitamos hacer una sutilización y de qué manera soltando creencias que nos hacen sentir y pensar que el sufrimiento que tenemos continuará de esta manera. Cuando se hace conciencia de que los futuros potenciales pueden ser modificados, que son creados por nosotros mismos, se produce un gran cambio en nuestros niveles de comprensión y por lo tanto en nuestros niveles de iluminación, ¿no? Que venga más luz hace que se vean más los potenciales que están en nosotros y que nos permiten elegir sobre mayor cantidad de probabilidades. Esto que decía este artículo de Gabriela Gómez, maestra de sonido y vibración, que habla sobre la información del universo fundamental. Vamos a ir a otro cortecito y ya volvemos. Bueno, y para no dejarlos con esta sensación de algo, de un trabajo que parece muy complejo, pero que no lo es, porque hay que llevarlo al plano de la experiencia, les quiero leer algo que escribe Fara González en el Manantial del Caduceo, y ella dice que este será un momento maravilloso, refiriéndose al mes de julio, para dar plenamente a luz al alma de la nueva tierra, en la tierra y dentro de ustedes. El fuerte agarre del control económico y las penurias en la tierra se están soltando y la gente comienza a sentir que puede respirar y moverse de nuevo. Serán capaces de enfocar su energía, convertirse en lo que quisieran ser y experimentar la absoluta alegría de la vida a un nivel superior de percepción consciente. Esta es la vida en la cuarta, quinta y sexta dimensión de existencia física y no la trampa de la dualidad y la lucha de la 3D. ¿Qué significa esto para ustedes? Significa que pueden trascender la prisión económica del tiempo en tercera dimensión, que era lo que veníamos comentando, ¿no? Significa que se puede comenzar a crear y manifestar las propias líneas de tiempo y proyectos de espacio-tiempo. Esto es lo que significa el dominio de la cuarta dimensión. En este espacio pueden utilizar los flujos de tiempo a su favor en lugar de quedar atrapados dentro de ellos como sucede con la mayoría. Aprenderán a reclamar sus propias líneas de tiempo en lugar de simplemente darle su tiempo y su espacio a las líneas de tiempo quienes están en control. Todo eso que nos tiene atados, por ejemplo, de las elecciones, es todo un engaño, ¿no?, de la tercera dimensión, porque no son cosas que verdaderamente podamos modificar a nivel de los hechos, podemos modificar solamente a nivel de la conciencia, y la única manera que el oscuro no desaparezca, pero no nos dañe, es justamente no aumentándolo con nuestro odio, con nuestros comentarios. Ese es el engaño de la tercera dimensión. Entonces, en la quinta dimensión se aprende a cómo fluir con la energía de la conciencia de unidad y unicidad.
Esto significa que perderán el temor a las energías colectivas y aprenderán a surfear, a remontar las olas de conciencia que bañan al planeta a medida que la profunda conciencia de Gaia y de todos los que viven sobre ella responde a los códigos de luz provenientes del corazón cósmico. Es muy, muy interesante como para experimentarlo, porque la elección de las líneas de tiempo, el salir de la dimensión del control del tiempo-espacio, que es la tercera dimensión, no es un acto del cual tengamos que ser especialistas. Es simplemente el estado al que nos lleva la repetición de una respiración, una meditación, a veces la contemplación, un estado terapéutico, digamos, donde paciente y terapeuta se unen en ese baño, en ese mar que significa las olas de energía vital, ¿no? Entonces, el contacto con esa otra realidad nos permite visualizar que hay otras posibilidades, nos permite salir de la creencia en el sufrimiento y en el estancamiento de estructuras que ya verdaderamente no nos sirven y que las vemos claramente que no nos sirven. Por supuesto que siempre viene bien que podamos charlar con otros, compartir, incluso leer, pero siempre que esto no ocupe el lugar de la experiencia. Esta es la idea, ¿no? Leer, digo, porque o informarnos o escucharnos, porque quizás lo más complicado es aplicarlo a situaciones que sí siguen estructuradas. Es decir, yo puedo tener conciencia de que libero mis estructuras, pero estoy en un trabajo, por ejemplo, o en una actividad que es muy estructurada. Bueno, ¿cómo se puede modificar ahí? Estas son las cosas que tenemos que compartir con otros y en las que sí quizás necesitemos una mayor, no concentración, no es la palabra, un mayor centramiento en nuestras posibilidades, en entender que con simples ejercicios podemos conectarnos con información que creíamos que no la conocíamos, pero sin embargo estuvo siempre, ¿no? Esta es la idea de esta nueva energía a la que le tenemos que dar un lugar, soltando esos molares, esas estructuras, esa pesadez que significa la tercera dimensión. El próximo programa, si ustedes les interesa comunicarse, lo pueden hacer al Facebook Abriendo Conciencia, pero en el próximo programa intentaré justamente que sigamos charlando cómo esta experiencia, estas nuevas experiencias son vividas en la tercera dimensión, porque entender este flujo de energía no significa que nos vamos a volar a otro planeta, significa que estando acá vamos a alternar entre estas distintas dimensiones y cada vez más abrevar de este conocimiento que está a nuestra disposición, este conocimiento del campo punto cero del cual hablábamos. Así que yo los despido con un gran abrazo hasta el próximo lunes. Les recomiendo ingresar al canal de YouTube para escuchar la meditación en Corazones Gemelos de Master Choa Tsui. Y aquí Elida deja saludos y felicita por el programa. Te agradezco, Elida, muchísimo por tu llamado. Espero que ustedes puedan ponerse a experimentar, dejarse impactar, dejarse atravesar por esta luz. Es tan sencillo que a veces no podemos creer que sea así, ¿no? Justamente porque es algo sumamente sencillo. Así que les pido, si ustedes quieren,
que me acompañen en esta experiencia de la sencillez y notarán efectos muy interesantes. Nos vemos el próximo lunes y este programa estará la semana que viene en el canal de YouTube. Un abrazo.